bienvenidos a Más Salud. Este es el espacio donde usted tiene que estar todos los mediodías y las tardes acá, los sábados, para conocer las últimas investigaciones científicas, los datos, las consultas, sus consultas que van a ser respondidas por investigadores y científicos de todo el mundo y por supuesto de la Argentina, Todo esto para cuidar nuestra salud. ¿Y quiénes nos cuidan? El doctor Claudio Sim y el doctor Roberto de Bach. ¿Cómo les va? Que nos guían en este camino. Qué elegante, señora. Qué elegante. Estamos engabados hoy, elegante, Muy bien el vestuario de La Nación Más que hizo ahí, armó un buen look. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Como dicen nuestros compañeros, es el programa más visto de la televisión argentina y el más mencionado. En la última semana seguro. Así que gracias, gracias por seguirnos. ¿Y qué menciones tenemos? Y qué menciones, bien. desde todos los niveles posibles. Hoy está Santiago Neme también, sí, ¿no? Está Santiago Neme hoy vamos a conversar con él. Vamos a conversar con él sobre algunos temas muy interesantes. Pero hoy quiero contarles dos cosas. Primero, en cuanto a las respuestas a las preguntas que ustedes hacen, hubo una pequeña confusión. Nos vamos a ordenar, Roberto de Bach, yo y nuestros expertos, para contestar lo más rápidamente posible. Hay una pequeña demora, les pido millones de disculpas. Pero sigan preguntando que les vamos a contestar. No hay ninguna duda. No se enojen. La gente reclama, con razón. Hoy empezamos en el ciclo algo muy interesante, que es un contacto con la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. En mi época, yo estuve ahí en el año 1972, en mi época era el Olimpo de la medicina. Hoy sigue siendo el Olimpo de la medicina, por supuesto, pero lo comparte. El Olimpo está compartido por la Johns Hopkins, por la gente de Baltimore, digamos, o la gente de Cleveland. Hay 5 o 6 hospitales en Estados Unidos que son hoy top, entre los cuales otra vez la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Les cuento que en Rochester, Minnesota, en el invierno hacen 24 grados bajo cero. Como para empezar, lo único que está disponible, pues están en un estado muy interesante que es el estado de Minnesota, lo único disponible es un pequeño lago donde está el equipo que da electricidad a la usina, en realidad, a la Clínica Mayo. ¿Uno puede ir ahí a hacerse, por ejemplo, un chequeo completo? Sí, es un poco caro, pero bueno. Es un poco caro. Yo no voy a ir, por supuesto, pero... No, Roberto de Bach va a ir. Los que pueden, sí lo pueden hacer, y además hay lugares interesantes para quedarse y para disfrutar del lugar, Pero ¿no? vale la pena que ustedes escuchen a los expertos de la Clínica Mayo, porque realmente creo que abrimos una ventana nueva. Vamos a empezar, si me lo permiten, con todo respeto, con una fotografía que me gustaría compartir con vos. ¿Con qué fotografía? Bien, Con nuestros amados canes, nuestros amados. Mira, ahí se va Santa Cruz, que tiene una compañera de toda la vida que debe llorar y se debe poner triste y se debe alegrar según cómo está su amo, su dueño, ¿no? Sí, dueño, yo no sé si es permitida la palabra dueño o no, como cambian tanto las cosas, sí. Pero bueno, es... Bueno, ni amo ni dueño. No, su conviviente, digamos. Diga, tenés razón, dije todo mal, perdón, disculpen, esto no es así. Su conviviente. Bueno, pero el punto es en Japón, y esto es lo más interesante que les quiero contar, hicieron un estudio con una cantidad muy importante de perros y sus dueños. Le sacaron pelo al perro y al dueño, o al conviviente, y midieron el nivel de cortisol para ver si había estrés en los dueños y en los perros. Y adivinen la respuesta. El mismo estrés crónico del dueño en términos de concentración de cortisol en el pelo, que acá lo hablamos hace un poco tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando nos contaron que cortándonos un poquito de pelo de la nuca se podría medir el cortisol y eventualmente saber qué nivel de estrés crónico tiene cada uno? Bueno, señoras y señores, el perro y su conviviente o ex dueño su compañero, decir, eso ¿no? Tienen exactamente el mismo nivel de cortisol en el pelo. Están estresados de la misma manera. Sí, los perros tienen una inteligencia social muy particular, que seguramente muchos humanos han perdido. Así que queremos rescatar esto, que además de tener esa inteligencia social que muchos han perdido, los perros además sufren tanto como el hombre. Y se alegran también. Claro. Se alegran tanto como su dueño. Se alegra, uno se da cuenta. Como su dueño otra vez. Sí, bueno, la gente sabe de qué estamos hablando. Sí. Bueno, les presento a los perros estresados crónicos, porque tienen dueños estresados crónicos o convivientes estresados crónicos. Vos sabés que los gatitos también. No está hecho con los gatos, está hecho solo con los perros. Los gatitos también sienten muchísimo lo que vos sentís y además se te acercan y te
te generan un ámbito de cuidado si vos estás triste. Vamos a hablar en un rato con Gabriel Capitelli, que es veterinario. Esto no se lo preguntamos a él, pero seguramente va a hacer alguna referencia. Así que, señoras y señores, el perro de estado crónico. Tenemos otra fotografía. Esta es muy chiquitita, sí, muy corta. Yo, para no olvidarnos, y con Roberto lo hemos hecho en muchas ocasiones, esto que ustedes ven en gris, en el fondo gris, es la cubierta, la membrana del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2. Esto que ustedes ven en colores diferentes, en tonos de verde, es la proteína S, la spike proteína. La espiga, ¿no? La espiga, que es algo así como la llave que abre las cerraduras. Y el virus está en el cuerpo, y estas formaciones que ustedes ven en distintos tonos de rosa y de colorado, tienen que ver con los anticuerpos. Ajá. Así se van acercando distintos anticuerpos, tratando de bloquear a la proteína S para que la proteína S no pueda entrar en las células respiratorias. No pueda poner el virus en mis células respiratorias, sería así, o sea, porque es como que esa punta acerca el virus a las células. Porque uno puede o tapar la cerradura, claro, o bloquear la llave. Sí. Lo que hace el organismo, lo primero que hace el organismo es bloquear la llave. Y estos son los anticuerpos neutralizantes, NEUT, que van a bloquear la llave. Bien. Para recordarles cómo funciona. Ahora sí, muy interesante. ¿Te gustó? Ahora Linda sí, foto, nos vamos ¿no? con... La foto es de Science, la revista Science. Una revista muy nombrada en este último tiempo, que todos hablamos de la revista Science, ¿no? Bueno. Buenas tardes. No es una foto menor, la foto esta representa lo que en la comunidad hoy dicen: me hago anticuerpos, me hago no anticuerpos. Los anticuerpos esos que se quieren medir son estos rojos, que son los que bloquean el virus. Y eso se produce gracias a las vacunas. Sí, señor. Por supuesto, gracias también a la enfermedad, pero no queremos tener enfermedad, sino queremos tener vacunas que generen estas imágenes rojas, muchas de estas imágenes rojas, que bloqueen si es que... Es muy linda, es una fotografía de microscopía electrónica por congelación, así que realmente es una linda forma de ver, para los médicos sobre todo, de ver cómo funciona el organismo hoy. Miren, yo me recibí cuando lo único que había era radiografías. En serio, no había tomografías. De hecho, se sabía mucho menos, ¿no? De todo. O sea, había mucho más, mucho arte. De hecho, cuando fui a la Clínica Mayo, vi el primer prototipo de tomógrafo computado del mundo, que lo hicieron en la Clínica Mayo con el MIT. Sí. Bueno, pero esto es así, o sea, y la evolución de la pandemia también. Esto que hablamos hoy del genoma, de los virus, cómo las variantes, yo hace 5 años, en Carlos III, en el Instituto Carlos III, donde hoy Gabriel Capitelli va a hablar sobre el estudio que se hizo en el Instituto Carlos III, para hacer la genómica de un virus, para saber, por ejemplo, una variante Delta, se tardaba 6 meses a 5 años. Se tardaba 6 meses y salía 24.000 euros. Hoy se tarda muy pocas horas y salen no más de $400. Ya que estás hablando, ¿por qué no presentás a nuestra primera invitada, que es la doctora Gentile? Perfecto. Bueno, por supuesto que empezamos a hablar y hablamos durante toda esta semana acerca de la vacunación en los niños. Un gran grupo de pacientes son los que tienen factores de riesgo y que son los adolescentes. Pero también esto abre a la pediatría, a las vacunas en la pediatría. Y es por eso que estamos en contacto con Ángela. Muchos de ustedes conocen a la doctora Ángela Gentile. La doctora Ángela Gentile es una prestigiosa epidemióloga e infectóloga pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Así que te damos la bienvenida, Ángela. ¿Por qué no nos contás cuál es el contexto hoy por hoy de las vacunas en pediatría? Si bien toda esta semana se estuvo hablando de los adolescentes, y si querés hacer una mención de eso, y luego cuál es tu visión acerca de las vacunas en pediatría. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo, Roberto, lo mismo para Claudia y Mariana. La verdad que un gusto compartir con ustedes este espacio y sobre todo hablando de un tema tan importante como es la vacunación pediátrica. Yo siempre digo que los chicos estuvieron poco presentes, no estuvieron en agenda en esta pandemia. Claramente lo vimos el año pasado y tuvimos que pelear un montón de cosas por ellos. Y también creo que también hay que pelear, entre comillas, la vacunación de los chicos. Es muy importante. Primero, porque nosotros tenemos la experiencia en el hospital
y por otra parte también la experiencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, que los chicos que más se complican, entran a terapia y fallecen, son los pacientes con enfermedades de base, diabéticos, obesos, oncológicos, claro, pacientes con fibrosis quística. Esos son los chiquitos que nosotros hemos tenido que realmente extremar esfuerzos, tanto en el 2020 como ahora en el 2021. Es el primer grupo que uno claramente piensa que se tiene que vacunar. Ese es lo primero. Pero tampoco creo que haya que quedarse ahí, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a vacunar cada vez más adultos, que es lo que uno prevé y quiere, evidentemente, con las 2 dosis, que es otro punto no discutible, también es verdad que el virus va a seguir circulando, porque esta pandemia no va a terminar tan rápidamente. ¿Y por dónde va a circular? Va a circular por aquellos canales que le permiten mejor transmisibilidad. Y el grupo adolescente, por sus características, el tipo de movimiento, la presencialidad que se da y esperemos que se siga dando, es muy fértil, digamos, es muy fácil transmitirse entre adolescentes. Entonces, ¿qué va a pasar? El reservorio, el gran reservorio, se va a dar precisamente en el grupo adolescente. Y por ahora son casos más leves, pero tampoco sabemos a futuro qué va a suceder. Y por otra parte también tenemos el síndrome inflamatorio multisistémico que también está presente. Por eso el próximo paso es vacunar a los pacientes pediátricos con toda claridad. Yo diría 2 etapas. Primero factores de riesgo y luego los pacientes en general. Ángela, buen día, ¿cómo estás? La pregunta que no se ha hecho todavía es, bueno, ¿estamos de acuerdo que en Argentina debe haber cerca de 100.000 chicos con comorbilidades, o más, o un poquito más, en ese grupo que necesitan ser vacunados? Ahora, la pregunta que no se ha hecho es la que te voy a hacer ahora. ¿Esos chicos reaccionan del mismo modo que los chicos que no tienen ninguna comorbilidad en términos de respuesta inmunológica? Si yo le doy las 2 vacunas, las 2 dosis y la vacuna Pfizer, que es la aprobada hasta ahora, ¿su respuesta es la misma que los chicos que no tienen comorbilidades? Bueno, todo depende del tipo de inmunocompromiso, porque si yo tengo una enfermedad de base, como por ejemplo un oncológico, un paciente VIH, obviamente puede ser menor su respuesta, pero igualmente va a estar protegido. Si yo tengo un paciente que no tiene problemas, es decir, su inmunidad de base está conservada, puede ser por ejemplo un paciente con diabetes, con obesidad, en los cuales tienen otras características, la respuesta inmune no está tan comprometida por las características de su enfermedad, entonces evidentemente esos chicos van a tener la misma respuesta que un paciente a lo mejor no diabético. Pero siempre tienen una respuesta inmunitaria que los va a proteger seguramente de esa complicación, de esa hospitalización, que eso ese es el gran... Otro punto que mencionás, Roberto, importante, porque todo depende de lo que uno mide. Una cosa es que uno mira qué protejo, si protejo contra complicación y gravedad, entrada a terapia o fallecimiento, van a estar todos protegidos. Si yo mido transmisión, probablemente ahí puede haber más diferencias. Claro. Los chicos con inmunocompromiso o no. Es los famosos outcomes, qué es lo que yo mido y qué objetivo tengo, qué le pido a las vacunas, qué eficacia le pido para proteger contra qué. Y es por eso que uno va teniendo estos datos adicionales. Pero yo creo que de una forma u otra, aún en pacientes con enfermedades de base más complicadas, los chicos se van a ver beneficiados. De hecho, nosotros vacunamos con influenza a pacientes oncológicos, a pacientes trasplantados, también a pacientes con otras características donde la respuesta inmune puede ser mejor, pero siempre los vacunamos a todos, porque están protegidos contra la gravedad fundamentalmente. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mariana Arias, la saludo. ¿Cómo está tanto tiempo? Quería preguntarle por dudas que tengo, ¿no? ¿Qué riesgos pueden tener los chicos al recibir la vacuna? ¿Y qué riesgo pueden tener en las pruebas de otras vacunas que pueden empezar a sumarse para los chicos de más de 12 años o quizás más niños todavía? Bueno, uno puede acceder, digamos, uno como padre tiene que tener algún miedo en ese sentido. No, es una muy buena pregunta porque lo primero que uno dice es, quiero eficacia, pero quiero seguridad, claramente.
La seguridad, yo siempre digo, es no negociable. Pero cuando uno empieza a aplicar estas vacunas, las aplica con evidencia científica. La vacuna de Pfizer, que es la vacuna que se está usando en este momento para grupos de adolescentes a partir de 12 años, han publicado sus resultados. Esos resultados han sido revisados por pares. Esos resultados se presentaron a las autoridades regulatorias y han sido aprobadas. La vacuna de Sinopharm es una vacuna que se aplicó en China, incluso también, a pacientes adultos, pero sabemos que las autoridades regulatorias chinas lo han aprobado para pacientes pediátricos, aunque aún no tenemos esa literatura publicada. Bien. ¿Cuál es el próximo paso? Presentar todos estos resultados a la autoridad regulatoria local, a la ANMAT, porque uno no puede dar una vacuna pediátrica si el ANMAT no autoriza el tipo de vacuna. Y por supuesto, cuanto más experiencia tenga el laboratorio productor en cuanto a estudios de eficacia y seguridad y presente todo lo que nosotros decimos el portfolio, es decir, todos los datos juntos se presenten, evidentemente saldrán las autorizaciones para la vacunación pediátrica. Pero siempre es la Autoridad Nacional Regulatoria la que tiene que aprobar el bajar de 18 años a 12, por lo menos, es lo que se está hablando en el mundo. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Además, este espacio que tenemos con la Sociedad de Argentina de Pediatría, al cual agradecemos y te agradecemos a vos por tu tiempo y tu claridad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. No es menor los datos que dio Ángela en relación con la necesidad de la vacunación de los niños entre 12 y 18 años, diabéticos, discapacidad, enfermedades pulmonares cardíacas crónicas y también los pacientes obesos y los pacientes con fibrosis quística. Nacen en Argentina 400 niños con fibrosis quística por año. Nacen 7.000 niños por año con cardiopatías congénitas. El 10% de la población puede tener diabetes en sus diferentes tipos. Razón por la cual, toda la población. La necesidad de proteger a estos niños no es solo que la mayor protección es la protección para evitar complicaciones, evitar sus hospitalizaciones, sino que también para producir en la adolescencia un momento fundamental en el crecimiento y en lo que van a ser de adultos es la libertad. Es decir, las vacunas hoy no solo lo protegen en prevenir la enfermedad, sino que también de la Roberto, libertad. ¿sabés qué? Perdón, justamente estuve hablando con los padres de Vacuname, de este grupo de padres que son ya 350, y lo que me cuentan es que el deterioro que empiezan a tener los chicos por estar encerrados y no tener esos tratamientos que los ponen en la vida, en cualquiera de las es enfermedades. tremendo, un año y medio sin tratamientos. Es la adolescencia, es el momento de crecimiento, es el momento de abrirse a la vida, de las libertades, de relacionarse, de construir lo que ya construyeron a través de sus padres y de su educación y de sus afectos durante la vida. A ver, gracias chicos. Les quiero contar que vamos a pasar a otro tema que confunde bastante esta historia. Les cuento por qué. Vamos a ver, los síntomas que tienen que ver con la variante Delta, que está circulando en muchos países del mundo, casi 100 países en el mundo en este momento, y que comenzó seguramente a circular no con predominancia en la República Argentina, tienen que ver con algo muy parecido al resfriado común. La variante Delta da poca pérdida de olfato, poca pérdida de gusto, da dolor de cabeza, dolor de garganta, rinitis y un poco de fiebre. ¿Cómo hacemos para diferenciar si estamos enfermos de COVID vía la variante Delta o si tenemos un miserable resfrío común como ocurre todos los años en esta época? ¿Nos hacemos un PCR? O le preguntamos a Estela Cuevas. Le preguntamos a Estela Claro, Cuevas. O tenemos Cuevas. esta circulación que nadie la está comentando todavía, que es la circulación en Buenos Aires de un virus que es inicial respiratorio. Ahí está. Y que confunde, y que en pediatría produce las bronquiolitis, razón por la cual hablaremos en programas seguramente el siguiente programa, el sábado acerca de las bronquiolitis, porque señor. estas semanas próximas podrá ser semanas de bronquiolitis. Cuidemos más a los bebés. Bueno, vamos, pero ahora a los adultos. Con los adultos con Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda tanto tiempo? A usted.
Bien, doctor, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, alegro. insisto, cefalea, No escuché. dolor de garganta, rinorrea, goteo nasal y fiebre. ¿Eso es COVID? ¿O cómo me doy cuenta si eso es COVID o si es un resfrío o si estoy alérgico? Cuénteme, ¿usted qué sabe? Ok. Doctor, un resfrío es una enfermedad autolimitada y es una enfermedad universal. Y aparece en cualquier grupo etario. Incluso aparece la coriza en los primeros meses, en donde hay obstrucción y rinorrea. Y el bebé deja de alimentarse porque tiene que respirar por algún lado, entonces respira por la boca. Pero esto no distingue ni edades ni tampoco razas, ni sexos. Con la variante Delta, como usted muy bien lo dijo, aparece la odinofagia y aparece ¿Dolor la de garganta? congestión y la rinorrea. Sí, Y el dolor de goteo garganta nasal. y la secreción. Y en menos cantidad los síntomas disminuyen en cuanto a la anosmia y en cuanto a la Pero, tos. entonces tengo que hacer lo que acaba de decir Mariana. Me tengo que hacer cada vez que me gotea la nariz, tengo que salir corriendo a hacerme una PCR. No, doctor. Yo Ok. creo que no, en un comienzo no subestimemos, ¿no es cierto? Pero en un comienzo, si no aparece fiebre, o sea, si aparece perfecto. solamente estos síntomas, pero no aparece fiebre, no aparece quebrantamiento, no aparece otra cosa, bueno, sí pienso solamente en un resfrío. Por y eso, ese resfrío, buenas hola, tardes, doctor, ¿cómo le va? Estela, ¿cómo estás? Muy bien. Es clarísimo lo que decís y es claro que puede aparecer en estas semanas virus incisional respiratorio y producir esto en los bebés o producir también en los No adultos. asustarse, ¿eh? Porque Y no asustarse. Exacto. Es decir, consultar con los sistemas que hoy se Claro. consulta por COVID para que puedan diferenciar y encaminen ahí los estudios. Exacto. Pero, a ver, vos que sos más especialista en olfato y todo lo que tiene que ver con gusto. Es decir, hoy yo lo que veo es que los pacientes Sí. que tienen COVID casi no encuentro inicialmente los que tienen pérdida de olfato. ¿Esto es así? Y doctor, mire, ahí me ponen un aprieto porque yo sí veo muchísimo. Claro, bueno, por tu especialidad, claro. Pero lo Yo que veo uno mucho, mi ve, lo consulta que es me solamente está pasando en olfato. las últimas semanas es que antes teníamos pacientes que tenían un poquito de fiebre, que tenían un poquito de tos y que decían, perdí el olfato. Y ahora, Sí. los que pierden el olfato o lo pierden tardíamente, pero no sí. es la primera La molestia que aparece, es verdad. Exacto. Coincido, doctor, porque quizás yo esté viendo los post-COVID, los post-COVID. Claro. Y casualmente está muy bien hecha la pregunta y la acotación, porque casualmente algunos resfríos, que fueron considerados solamente resfríos, llaman por teléfono. Cuando yo digo hisopate, me llaman por teléfono para confirmar. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que con el frío, no es que el frío produce enfermedad, sino que el frío produce cambios a nivel local e inmunológico. Entonces, lo que se produce es una alteración a nivel del epitelio respiratorio, que tiene un nombre dificilísimo, pero dentro de ese nombre, que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, lo que se altera es el movimiento de las cilias. Las temperaturas extremas disminuyen el movimiento de las cilias. Entonces, el moco está más pegajoso, vio que tiene dos capas, una capa gel y una capa acuosa. En la capa gel se pegan los virus y las bacterias, y ahí se disuelven las toxinas. Entonces, aparece la colonización y la invasión. Estela, y va a aparecer la enfermedad propiamente perdón, dicha. ¿Sí? estamos viendo una placa que dice, los síntomas aparecen de resfrío, ¿no? Por supuesto, Sí. 24, 72 horas después del contagio, y dice acá, intensa secreción nasal. ¿Esto tiene un orden o no tiene ningún orden? Pueden aparecer todos juntos, digo. Congestión. Mire, el orden generalmente, doctor, es el bloqueo nasal y la rinorrea. Perfecto. Y en los chiquitos aparece la otitis media con efusión. El chico no se sabe Sí. sonar los mocos, no se suena Claro. la nariz, no Obvio. suena los mocos. Entonces el oído se llena de moco cuando el oído medio tiene que tener aire. Entonces Pongamos la placa está incorrioso. Pongamos la placa de nuevo, mal estado general, disminución del apetito, Los estornudos. ojos vidriosos. Ojos eso. vidriosos, Eso. picados, Ojos que vidriosos. pican, ¿no? A veces Sí, los ojos. y esto generalmente en el COVID no hay ojos vidriosos. No, eso es decir, una gran es decir, diferencia, claro. es decir, no hay estornudos continuos, no hay ojos No, eso es vidriosos. alba. Entonces, ahí el médico Tampoco. puede, y sobre todo con esta primera línea que dijo
Estela, es decir, el contacto. Es decir, soy muy seguro, no tuve contacto con nadie, no salgo de mi casa, Sí. pero tiene mucha rinorrea, tiene ojos vidriosos, tiene estornudos, y bueno, y ahí es cuando uno diferencia COVID del resfrío común. Y si me permite, los síntomas, todos sabemos que un resfrío dura 1 semana o 7 días y que se mejora sin ningún tipo de antibiótico. Pero los síntomas se exacerban al 3er día generalmente, que es el momento de mayor contagiosidad. Eso creo que también es importante, y también es importante que no hay un quebrantamiento. Hay un decaimiento, el paciente está un poco irascible, cuando no respira bien, obviamente que hay un cierto bloqueo y se pone mal, pero me parece que el punto que tocó el doctor Devas está muy bueno. La última pregunta de mi parte, Estela, saliendo del tema, ¿se recuperan? ¿Estás recuperando a los pacientes que han perdido el olfato en forma prolongada por COVID? Vamos, a ver cuál es la respuesta. Sabe que sí, doctor, sabe que sí. El paciente viene sumamente frustrado, viene angustiado y viene muy ansioso. Pero desde el momento en que yo le digo, yo te voy a acompañar en esta, vamos a salir, pero tenés que ponerle mucha garra. A la recuperación y a la rehabilitación hay que ponerle mucha garra y hay que saber que de eso depende la recuperación. Hay que trabajar. Y hay que trabajar muchísimo. Hay que rehabilitarse, hay que enfrentarse a los olores de nuevo. Hay que reaprender, doctor. Hay que reaprender, entonces lo que le pido es que tiene que estar el paciente, el olor y el recuerdo. Acá juega mucho la memoria, memoria. Es casi como hacer un perfume, ¿no? Como crear un perfume. Hay que volver a crear los sentidos que fuimos perdiendo con el COVID. Que el olfato deja huellas. Claro, también, todo deja huella en la vida. Memoria. Ya le voy a contar, todo deja huella. Todo deja huella. No, la pregunta igual ya medio pasó, pero quería solamente que me digas, cuando me aparecen esos síntomas que son a veces parecidos, ¿cuál es la diferencia justa en la que tengo que estar atenta para decir, no, esto es COVID? Mira, el doctor dijo una diferencia para diferenciar que no es COVID, que son los ojos vidriosos. Bien. ¿Ok? Y el quebrantamiento es un ligero decaimiento, no es el dolor que produce el COVID, como te lo refieren, que es un dolor intenso en la cintura o una cefalea intensa, que se te apoya una persona sobre la cabeza. Estela, yo agregaría, perdóname que interrumpa, pero yo agregaría que lo primero que tiene que hacer uno es tener el teléfono del médico a mano y llamar por teléfono y preguntar. Eso seguro, claro. Y que el médico la atienda, doctor. Eso es un milagro. Gracias, Estela, muy amable. Gracias. Te mando un beso grande. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Chau. Bueno, les quiero contar algo. Miren, les presentamos Ion Positivo, los nuevos barbijos que te brindan de manera verdadera esta protección, porque tienen nanopartículas de plata que eliminan en el 99% el coronavirus y bacterias. Son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen eficientemente. Mira esto. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. ¿Cara de que te olvidaste algo? Nah, cara de mira qué fácil entro al banco a pagar esa factura que dejé sin pagar. Eso es aptitud. Tenés App Superbiel, tenés aptitud. Abrir un Finlandia es abrir infinitos desayunos. Es elegir una textura única. Soy rico, soy infinito, soy Finlandia. Los lunes a las 22, Odisea Argentina, con Carlos Pañi. 2 horas para tener la mejor información. El análisis más profundo para entender el país. Odisea Argentina, este lunes a las 22, por La Nación Más. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en chocolates y bombones y en marcas de pañales, capilares, protección femenina y detergentes para la ropa. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas dulces, snacks y desodorantes corporales. Y 3x2 en marcas de cervezas. Además, llevando 4 leches UAT extra defensas las 3 niñas por 1 litro, 84 pesos cada una. Y llevando 2 paquetes de fideos Don Vicente por 500 gramos, 99 pesos cada uno. Disco y Jumbo.
Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Dejemos que la pasión nos siga a todas partes. Hagamos que los visitantes se sientan en casa. Vayamos a cada pelota como si fuera la última, pero jugando limpio, sin contacto. La Conmebol Copa América 2021 llega para inspirarnos una vez más. Mastercard. Afuera el mundo te está esperando. Desafíalo todos los días con un Actimel. Con 10.000 millones de probióticos y con vitaminas C, D, B6 y zinc que ayudan a reforzar tu alimentación. No hay nada como un Actimel. Fuerte por dentro. Participa por 50.000 pesos todas las semanas. Para más info entra a nuestro Instagram @actimel.ar. Cuando tenés un dolor de garganta fuerte, solo querés un rápido alivio. Es por eso que desarrollamos Strepsils Intensive, con doble efecto analgésico y antiinflamatorio en un solo caramelo de acción local. Al disolverse en la boca, actúa en 2 minutos y alivia hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 7 de julio, aprovecha 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, lácteos y snacks. 30% llevando una unidad o más en productos de limpieza y cuidado personal. Además, si sos jubilado o beneficiario de ANSES, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. Nos interesa las consultas de la gente, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo consultas y las leemos y las respondemos aquí en esta mesa. Los doctores son los encargados, por supuesto. Si quieren, vamos a la primera de la tarde, del mediodía. Alejandro nos dice, gracias por el espacio. ¿Se puede tomar ibuprofeno o paracetamol previo a la vacuna de AstraZeneca para evitar o menguar los efectos colaterales? Tengo 49 años y dudo en vacunarme. Muchas gracias. No tiene que tomar ninguna medicación previa, paracetamol ni ibuprofeno, solamente debería tomarlo si aparecen efectos adversos como fiebre, dolor de cuerpo, cefalea posterior a la vacunación. Y a la última parte que dice que tengo 49 años y dudo en vacunarse, no dude en vacunarse. Si accede a la vacuna, accede a la mejor herramienta para disminuir la probabilidad de complicaciones luego de la primera dosis y de la infección luego de la segunda dosis. Me permito agregar esto porque es una consulta que me hacen con mucha frecuencia, que nos hacen con mucha frecuencia es, si yo tomo aspirinetas durante tanto tiempo, ¿evito los efectos adversos de la vacuna AstraZeneca? No. La verdad es que no tiene absolutamente... Lo he escuchado muchas veces. Ayer a la noche me llamó una persona muy conocida, muy amiga, y me dijo, no, me dijo mi médico de cabecera en la provincia tal, que tome una semana antes de darme la vacuna de AstraZeneca aspirineta. No, tienen mecanismos absolutamente diferentes. Tienen mecanismos absolutamente diferentes de producción del efecto indeseable, extremadamente raro. Razón por la cual confianza en la vacuna que van a Yo les cuento, si ustedes toman aspirineta para evitar la trombosis que puede provocar excepcionalmente la vacuna AstraZeneca, van a terminar con una gastritis y con problemas en la panza. Además siempre es después, ¿no? Que uno toma algo después de tener el síntoma, no antes para prevenirlo. Exactamente. A mí lo que me sorprende es que hay muchos médicos que saco lo de muchos, hay médicos que lo recomiendan y la verdad es que no puedo creer que los médicos no sepan que el mecanismo de la trombosis provocado por AstraZeneca es un mecanismo de autoinmunidad que no tiene nada que ver con la agregación de las plaquetas. Bueno, señora. Bueno, tuvimos un gran cambio, ¿no? Con la pandemia, un cambio en nuestras vidas absolutamente. Esto generó aislamiento, soledad, a veces tristeza y además enfrentarse al dolor de muchas pérdidas que muchos hemos tenido que enfrentarnos. Entonces, buscamos la inmunidad en las vacunas, la inmunidad para cuidarnos de nuestra salud, para cuidarnos del COVID, pero también hay una inmunidad psíquica, hay una necesidad de tener anticuerpos en nuestra psiquis para poder enfrentar todo esto que se nos presentó en este año y medio que venimos viviendo. Bueno, le vamos a preguntar, que ya estamos conectados con Moti Benyacar, que es médico clínico y además médico psiquiatra, psicólogo clínico y médico psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenos días.
o buen mediodía. Gracias por invitarme, sí, ante todo. Es un prócer. Es un prócer. Tenemos un prócer en este programa, gracias a vos. No, les quiero decir que es la segunda vez que acepto una entrevista pública, hasta ahora, que recién ahora con Leuco y con ustedes, y es simplemente porque durante toda esta época estuve trabajando en esto, en la comunidad, con niños y trabajando en el consultorio, pero recién ahora siento que se puede decir en forma clara qué es lo que está sucediendo en salud mental. Qué bueno, muy bueno. Muy bueno, te agradezco la reserva tomada para poder enterarte bien de cómo fueron las cosas y eventualmente cómo resolverlo. Así que mil gracias de todo corazón. Ahora sí, todo tuyo, contame, ¿se puede lograr esta inmunidad? Si ustedes me permiten, quiero dividir esto en tres partes, ¿sí? Una parte es describir exactamente la situación, como yo la entiendo. Segundo es cuál es la especificidad de esta situación, y tercero, el modo de enfrentamiento. Tengo 4 minutos para hacerlo. Sí, ¿Sí, Claudio? Sí, lo primero que quiero decir es que estamos ante una nueva era humana, y quiero que quede claro, porque esto tiene que ver con la inmunidad psíquica, ¿sí? Nueva era humana porque es la primera vez, esta es la situación más inhumana que se enfrentó el hombre. No más terrible y no más dolorosa, porque ni se compara con el Holocausto. O con las guerras. Con las guerras, otros tipos de situaciones. Pero ¿por qué es inhumana? Porque inclusive metafóricamente en la Biblia, si ustedes saben que Adán y Eva establecieron su destino porque el hombre tiene que decidir su propio destino. Nosotros estamos ante una situación que nuestro destino lo está determinando un virus. Un virus, exactamente. Y donde nosotros nos enfrentamos ante el mal más grande que puede tener el hombre, que es la incertidumbre. La incertidumbre, tanto médicamente como psíquicamente, es un mal contra lo que nosotros no tenemos suficientes elementos para enfrentarnos. Quiere decir que ante eso, si uno piensa que es lo patógeno, que es lo que enferma, nos enferma la incertidumbre. Ustedes pueden decir, esto es una elucubración teórica, pero lo vimos en el Corralito. Más del 20%, el doctor Buffin, que le hizo la investigación sobre eso, más del 20% de enfermedades cardíacas que cualquier otra situación en esa época. Quiere decir, ante esta situación de no saber hacia dónde voy, nosotros nos estamos enfrentando. Por el otro lado, tenemos permanentemente una transformación en la medicina, y ustedes bien lo saben, de que se empezó la cirugía por los barberos que cortaban con navajas, después apareció la medicina clínica, después apareció las enfermedades autoinmunes. ¿Quién iba a pensar que nuestro propio cuerpo va a atentar contra nosotros mismos? Y hoy, después apareció las vacunas, y hoy estamos ante una situación que un virus que muta permanentemente nos dice dos cosas. Nos estamos enfermando, pero no vamos a parar de acá en adelante. El delta, el Y, que aparece ahora, etcétera, etcétera, nos lleva a pensar que esto no termina mañana. Así que permanentemente tenemos que estar enfrentándonos a todas estas situaciones. Los científicos luchan por encontrar una solución común. A diferencia de eso, nosotros, los que estamos en la salud mental, vemos que el mal y el modo de enfrentarse es común, pero nosotros trabajamos en la especificidad de cada uno. No es lo mismo lo que le pasa a una persona que se le murió un pariente, que tuvo COVID, que sus niños están amenazados, y acá empieza toda la problemática que nosotros decimos a la cual nosotros debemos enfrentar. Quiere decir, nosotros tenemos que enfrentar ante situaciones que, otro elemento médico, que digo antes, el tema de los diagnósticos, porque cuando converso con mis profesionales me dicen, ¿cuál es el diagnóstico que se da acá? Tengamos en cuenta que diagnóstico quiere decir estaba sabido de antes. Y el diagnóstico, si bien es bueno, por el otro lado no me permite descubrir cosas nuevas. Entonces yo digo, seamos cautelosos con el tema de los diagnósticos, porque la tendencia es estipular o darle un sello a lo que se sabía de antes, que es la depresión,
el desgraciado concepto del estrés postraumático, y digo desgraciado porque hace años que estoy luchando contra eso. Entonces, por eso es lo que dije anteriormente. Primero veamos realmente cuál es la problemática que nos estamos Está claro, la problemática está clara, quedó clarísimo. Ahora, ¿cómo nos defendemos de eso? A la parte del tema de la inmunidad psíquica. Exactamente. Hoy todo el mundo habla sobre inmunidad. Nosotros hace 30 años, en la primera guerra del Golfo, con 2 médicos, nosotros propusimos el concepto de inmunidad psíquica. Inmunidad psíquica es lo que hoy tenemos que desarrollar, que no es la solución de qué es lo que la persona sufre, sino qué capacidades tiene la persona para enfrentar este tipo de situaciones. Nosotros propusimos 3 conceptos para el desarrollo de la inmunidad. Uno es poder tener conciencia de cuál es el mal que me afecta. Segundo, es qué medidas yo tomo para enfrentar ese mal. Y tercero, que es donde nosotros entramos en forma activa, ¿sí?, es cuáles son las capacidades que cada uno tiene para enfrentar ese mal. Quiere decir, de qué manera lo hace. Hay algunos que se ponen más activos, otros que se ponen más pasivos, y la función de la salud mental en este sentido es justamente enfrentar de qué manera específicamente cada uno se enfrenta. Si me permite... Advierto a esto, alguien dijo que vamos a estar todos enfermos psíquicamente, etcétera, etcétera. Advierto a esto que no estamos ante una enfermedad, sino que estamos ante un mal que nos incita al desarrollo de nuestras propias defensas, cada uno las suyas. Porque a mí me dicen, ¿cuáles son los protocolos para enfrentarse sin desastres y catástrofes? Estuve en 6 guerras, ¿sí? Cada una de ellas escribí artículos que en cada, a pesar que soy pacifista, queda claro, estoy absolutamente en contra de la violencia, ¿sí? Motri, cada una de las... Sí. Permítame, es decir, tengo una sensación de gratitud hacia lo que está diciendo, porque, bueno, vengo desde el área de la infectología y desde los comienzos de la atención hace décadas de pacientes con VIH, se empezó inclusive desde el laboratorio a ver cómo se impactaba cuando a una persona se le daba un diagnóstico al inicio, no tenía perspectivas futuras, se los estudiaba su inmunidad, a los 15 días esa inmunidad bajaba, se los ponía en tratamiento con terapia, psicoterapia y otros tratamientos adicionales y los pacientes mejoraban su inmunidad. Y ahora lo que usted está diciendo es lo que también vemos, es decir, no hay una perspectiva, es decir, hay personas o investigadores en el mundo que hablan de que empezamos una era pandémica y que los virus van cambiando. Y esto que usted está diciendo, tengo una fuerte coincidencia y le agradezco que lo manifieste. Ahora, las herramientas para todo esto, si usted podría, en pocos segundos, y si me permite, Claudio y Mariana, lo comprometemos para una próxima, por favor, porque espacio. Yo tengo... ¿Por qué? Porque lo que viene en esa tercera parte es tan importante lo que va a seguramente comentar, que requerimos de un tiempo para poder expresarlo. Pero, ¿cuáles son esas herramientas que usted plantea en esa tercera parte de Agraciado, desgraciadamente, como ustedes saben, yo soy psicólogo, psicoanalista y también médico, psiquiatra, etcétera, etcétera. Como médico nosotros tenemos la pastilla, como médico tenemos el tratamiento químico, etcétera. En la salud mental lo que nosotros tenemos es el trato personal con cada uno de los pacientes. No tenemos más herramientas, esa es la única. La única herramienta que nosotros tenemos es, primero, intensificar la actividad comunitaria. Perfecto. Segundo, tomar en cuenta de qué manera se interviene con las familias. Tercero, cuál es la especificidad de los niños. Cuarto, qué problema y de qué manera cada uno se enfrenta con el trabajo. Porque si usted me dice, ¿qué solución tenemos para la gente que se quedó sin trabajo y no tiene lo que comer? No soy yo el que le va a dar la solución. No hay duda. Soy yo el que la va a acompañar para que se pueda enfrentar. O para que pueda conseguir trabajo, ¿no? O para que pueda, por eso yo diferencio... O para que se pueda readaptar a una vida distinta. Exactamente, por eso yo diferencio entre asistencia y tratamiento. Una cosa es la gente que necesita asistencia para lograr ese tipo de cosas y no lo tienen que hacer no los médicos, psiquiatras y no los psicólogos, lo tenemos que hacer nosotros.
Y por el otro lado, quien necesita tratamiento porque desarrolló algún síntoma, etcétera, etcétera, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir desarrollando las capacidades de introspección de cada uno en forma específica. Gracias, Moti. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y no va a ser la última vez. Así que vaya pensando en que lo vamos a volver a convocar porque nos quedamos con miles de preguntas, pero bueno, la televisión es un poco tirana con el tiempo. Muchísimas gracias por este encuentro. Agradecidos con ustedes por poder dialogar y Un transmitir placer. lo que uno sabe. ¿Sí? Agradecidos. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a los números del doctor Sim, ¿no? Vaya por favor. Mientras va, qué buena la entrevista. Quiero quedarme a vivir en esa entrevista. Realmente, sí, excelente, excelente. Los números de la salud tienen que ver con este 30. A ver, ¿por qué 30 nanogramos por mililitro? Estaba mirando las unidades de determinación, esto va con minúscula, pero me dio electricidad. Eso es por tocar cosas que no corresponden. Es la concentración en sangre de vitamina D. A ver, yo les quiero contar porque apareció un nuevo artículo publicado en el portal Infobae, muy interesante, hace un par de días nomás, con una entrevista con una médica que se llama Vanessa Longobardi, del IDIM, donde pone de manifiesto que realmente la deficiencia de vitamina D es esencial para evitar las enfermedades y esencial para combatir las enfermedades. ¿Pero qué significa deficiencia de vitamina D? Porque ahora hay un sol estupendo y seguramente usted podrá aprovechar los 15 minutos de exposición al sol, le pueden servir, depende para fabricar vitamina D, para fabricar su propia vitamina D, depende de las circunstancias, depende del color de piel, depende de la edad, depende de cómo se exponga al sol, depende de tantas cosas. Pero hay un nivel en sangre que es el desiderable, el óptimo, que es 30 nanogramos por mililitro. Si usted puede hacerse un estudio de laboratorio y sabe que tiene 20 nanogramos por mililitro en lugar de 30, tiene que suplementar la vitamina D. Por supuesto lo puede hacer con dieta, es bastante complicado, no está en todos los alimentos la vitamina D, o si no con suplementos, y para esto tendrá que consultar con su médico. Pero 30 nanogramos por mililitro es el nivel que el mundo reconoce como óptimo en términos de vitamina D, en realidad entre 30 y 50, pero en Argentina hay un promedio está entre los 12 y los 15 nanogramos por mililitro. Hay un déficit crónico de vitamina D que es muy importante a nivel de establecer la prevención de osteoporosis, entre otras cosas. Pero básicamente ahora sabemos que tiene una importancia indiscutible para evitar y combatir las enfermedades. Modula el sistema inmunológico porque es una hormona en última instancia. Así que 30 nanogramos por mililitro. Y especialmente con el COVID, ¿no? Porque me acuerdo que ustedes me recomendaron en un momento que yo estaba con miedo, que me dieron vitamina D. Yo le di a mi madre que tuvo COVID y todos nos fuimos suplementando esa vitamina. Sin duda la vitamina D, los niveles adecuados de vitamina D disminuyen la probabilidad de complicaciones y tienen los pacientes una protección. Esto no solo para COVID, como decías, Claudio, para otras infecciones. Para gripe, tuberculosis. Pero esta semana no solo la vitamina D fue el gran tema, sino que el gran tema fue lo que planteamos ya algunas semanas y que causó un disparo en la comunicación, que fue se podían combinar vacunas, y hablábamos de que hay 3 lugares en el mundo donde se han demostrado a través de 3 estudios que están algunos realizándose. Uno es el COMCO de Inglaterra, en el cual combinación de AstraZeneca con vacunas vectoriales, AstraZeneca con Pfizer. El otro estudio es el COMBIVAX en España, que lo hizo el Instituto Carlos III, y otro en el Instituto Nacional de Salud. Pero tenemos a Gabriel Capitelli, que ha regresado de España, del Instituto Carlos III, y nos va a contar mucho más acerca de la probabilidad de combinaciones de vacunas que han estudiado y han publicado en España. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana, Hola, Roberto Gabriel. y Claudio? Muy bien. Primero, el Instituto Carlos III, qué gran centro de investigación y generación de conocimiento desde España, ¿no?
No solamente que lo que vos comentás, sino también tiene un componente fundamentalmente de instrucción, de docencia. Ahí hay carreras de médicos sanitaristas, hay carreras de infectología, donde aplican la experiencia y forman médicos para toda España. Así que es un instituto muy prestigioso, no solamente hace diagnóstico, hace coordinación de estudios clínicos, estudia con enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles, sino también está puesto al servicio de la pandemia para España y para Europa. El jefe de microbiología del Instituto Carlos III es un amigo personal, se llama Julio Vázquez, y es un experto internacional, por ejemplo, en el mundo de las bacterias del meningococo, por ejemplo. Pero específicamente, contanos con Vivax, esta combinación de vacunas y a qué se ha mostrado a través de ese estudio. Bueno, Roberto, es interesante porque también contamos cómo fue la génesis de este estudio, ¿no? Hay una discusión muy grande, sobre todo en España, con respecto a la utilización en pacientes menores de 60 años de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Por el famoso tema de los problemas de trombosis, que si bien son prácticamente muy pocos casos, evidentemente trajo alerta a la población. Todavía no se sabe fehacientemente si esto produce un aumento significativo, porque está muy cerca de la ocurrencia de estas trombosis que se dan en la población en general, pero que sí seguramente en los próximos meses se van a poder dilucidar. En el mientras tanto, el gran tema que tenían era ver qué hacían con los pacientes que tenían ya dados una dosis de AstraZeneca, que es gran cantidad de pacientes. Entonces desarrollaron un estudio, yo diría que súper rápido, muy bien, con una infraestructura muy... Empezaron a ir por ahí a mediados de abril, y bueno, publicaron en Lancet el pasado 26 de junio, publicaron online los resultados. Y el punto fue, tomaron 600 y pico de pacientes, exactamente 676 pacientes que tenían la primera dosis de AstraZeneca, y a un poquito más de la mitad, 450, le administraron como segunda dosis una dosis de Pfizer. Y al resto, que eran 200 y pico, 220 y pico, le administraron la dosis de AstraZeneca y compararon, eso lo usaron como control, y compararon primero tasa de producción de anticuerpos, tasa, o mejor dicho, concentración de anticuerpos neutralizantes, que siempre ustedes lo comentan muy bien. Una cosa es tener anticuerpos, una buena concentración y dosarlos en sangre, y otra cosa es que in vitro esos anticuerpos enfrentados con el virus los neutralicen. Exactamente. Y también lo que hicieron, que es algo no menor, determinaron la cantidad la forma de producción de linfocitos T, que es la famosa inmunidad celular, además de chequear realmente todo lo que tuviera que ver con la reactogenicidad o efectos secundarios. Lo hicieron en 5 hospitales, 2 de Madrid, 2 de Barcelona y 1 de la ciudad de Vizcaya, y realmente lo hicieron en tiempo récord. Los resultados fueron excelentes desde el punto de vista de que son realmente concluyentes. La producción de anticuerpos con la segunda, no hay diferencia significativa entre dar una segunda dosis con Pfizer y dar una segunda dosis con AstraZeneca. Esto es muy importante porque se están combinando 2 plataformas diferentes, que era el gran tema. Uno, siempre lo escucho a Claudio y a Roberto hablar del tema de tratamiento empírico inicial, no para el tema de vacunación, sino en función de la experiencia. La vacunación empírica muchas veces, se dan estas situaciones, no hay de una vacuna, ¿qué hacemos? Este es uno de los primeros estudios concluyentes donde uno puede combinar una vacuna vectorial, que es la de AstraZeneca, la famoso adenovirus del chimpancés, y una vacuna por ARN mensajero como la vacuna de Pfizer. Y realmente muy bueno. Sí, Claudio. Gabriel, ¿es posible combinar plataformas similares, por ejemplo, adenovirus de marcas diferentes o de origen diferentes, o plataformas de adenovirus vectoriales con virus atenuados? Digamos, ¿esto abre la posibilidad de combinar o todo hay que probarlo? Está por iniciarse, vos sabés, un protocolo en la Ciudad de Buenos Aires donde a la gente que tiene la primera dosis de Sputnik le van a combinar
otra dosis de Sputnik, eventualmente el segundo componente, o eventualmente una dosis de AstraZeneca, o eventualmente una dosis de Sinopharm. Esto ocurre, digamos, por analogía, ¿se puede sospechar que va a ocurrir exactamente lo mismo? Después de tantos años en el área de vacunas, como ustedes también, yo me atrevo a decir que sí. Es decir, el gran problema que existe... Yo no tengo duda que... El gran problema que existe es no vacunarse. A mí me parece que el gran punto es, siendo cauto, este es uno de los primeros estudios donde hay combinación de plataformas, que esto es importantísimo. Claro. Porque, por ejemplo, hablábamos de una vacuna vectorial con una segunda vacuna vectorial, se hablaba también la posibilidad de una vacuna inactivada como segunda dosis de la de AstraZeneca o la de lo que tiene que ver con la vacuna rusa. Entonces, muchas veces, todo este tipo de cosas trae lugar a temores, y realmente esto abre la posibilidad de que todas las vacunas pueden combinarse no hay sin riesgos, ningún tipo de problema. Yo recuerdo y hago un recuerdo siempre del mes de diciembre, o del mes de enero, del mes de diciembre, en el cual Claudio, cuando aparecían las vacunas, me preguntaba, sí, pero yo pienso que también se van a poder combinar. Yo le decía, no se pueden combinar. Hasta que no esté en la fase 3 no se puede combinar. Bueno, primero pasaron la fase 3, pero ahora recordamos lo que discutíamos y lo que pensaba Claudio, y creo que ahora sí los estudios rápidos, estos que dice Gabriel, que se llaman estudios lineales, porque son estudios, miren, por ejemplo, la semana que viene se va a empezar a reclutar personas que ya han tenido la vacuna Sputnik. Y como se decía, se los va a dar vacuna de AstraZeneca o vacuna Sinopharm y luego vacuna de CanSino cuando llegue a la Argentina. Pero esas personas, cuando reciben esa vacuna, van a ser controladas, a los 14 días se les va a sacar sangre y a los 21 días. Pero ya a los 14 días se va a saber que la seguridad de esas personas que recibieron la vacuna, a los 14 días, a los 21 días se va a saber la inmunidad de los 14 y ya a los 28 días tenemos datos preliminares. O sea, en 3 semanas tenemos datos preliminares y yo creo que el mundo, como dice Gabriel, va a ir por la combinación. Gaby, muchas gracias, muy amable. Te comprometemos para el próximo fin de semana, si no hay ninguna catástrofe, para que nos cuentes el tema de por qué los perros se estresan cuando sus dueños se estresan. Pero esto lo conversaremos la semana que viene. Totalmente, Claudio, déjame un segundito nada más, cuando ustedes hacían la disquisición sobre cómo llamarlo, que hablaban de dueño o amo. Claro, no, definitivamente, a ver, la nomenclatura sería propietario o tenedor responsable. Porque tiene que ver... Tiene que ver con la responsabilidad que tiene frente a la sociedad y todo lo que hablamos siempre. Bien. Gabriel, muchas gracias. Gabriel, la semana que viene hablamos de esto, porque Gabriel tiene un grado universitario de psicología animal. Sí, señor. Además, ¿tiene perro, Gabriel? Sí, tengo 2 perros, están aquí, una hembra y un macho, sí, como buen tenedor responsable. Muy totalmente. bien, tenedor responsable. Gracias por la aclaración y gracias por estar siempre presente. Al contrario. Hasta la semana que viene, mi querido Gabriel. Señora. Señor, dígame usted, ¿dónde vamos? Consultas. Vamos a las consultas, vamos a consultar. A ver, vamos a contestar, a responder las difícil. Consultas de la gente. ¿Esta es muy difícil? Sí, esta no sé si se puede contestar. ¿No se tiene idea del tiempo que dura la inmunización con 2 dosis? Quiero saber eso también. Bueno, hoy algunos datos de la evolución de las vacunas de ARN se habla de meses, pero debido a algunos otros estudios que se hicieron en la génesis de los anticuerpos en las médulas óseas, posiblemente muchas de esas vacunas puedan tener una inmunidad más prolongada en los que tuvieron previamente COVID. Si usted tuvo previamente COVID y recibe vacunas, esa inmunidad posiblemente de esa dosis de vacuna sea mucho más prolongada que si usted no ha tenido COVID y recibe 2 dosis de un esquema completo. Esto, en ese caso, se va a ver si es 1 año, si 2 años, todavía esa información ¿Puedo meter está una pendiente. Pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Es mayor la inmunidad cuando tenés una dosis de vacuna y padeciste COVID? Sí, es mayor. Es mayor y es prolongada. Y es más duradera. Absolutamente. No vamos a salir a enfermarnos. Pero por ejemplo, esta semana, en Diario Clarín, se habló específicamente de esto
Y nosotros hace 3 semanas mostramos una foto que yo decía que me emocionaba ver esa foto de esa célula de colores. Esa célula que hablamos hace 3 semanas es lo que hoy habla, lo que esta semana habló Clarín, que es una célula que tenemos dentro de los huesos y que cuando tenemos infección, esa célula queda ahí, y si tuviéramos enfrentarnos a próximos infecciones, una reinfección. Y ahí tenemos que ponernos la segunda dosis igual, ¿no? Y la segunda dosis, no hay duda que eso vamos a ir a un corte en un segundo nada más, pero les anuncio que en el próximo bloque vamos a hablar con el doctor Francisco López Jiménez de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, de Estados Unidos, sobre temas que a usted le va a interesar muchísimo, porque tiene que ver con la inteligencia artificial, la electrocardiografía y la posibilidad de diagnosticar COVID, o descartar COVID en realidad, a través de una técnica absolutamente sencilla, pero claro, que tiene atrás todo un trabajo de elaboración que nos va a contar el doctor Francisco López Jiménez, que además es un experto en obesidad. Alguna pregunta le vamos a hacer al respecto también. Mariana. Qué interesante lo que se viene, quédense ahí, pero escuchen esto. Además de los 3 centros de testeo docente, se sumaron otras sedes para que el personal docente y no docente de las escuelas públicas y privadas de la ciudad pueda testearse cada 15 días. Es muy importante que no dejemos de testearnos. Entra a buenosaires.gov.ar/testeo docente. Mi amor, ¿no querés ir llevando los platitos? ¿Así yo llevo la torta? Qué maleducado, perdón. Nunca les presenté a mi familia. ¡Feliz cumpleaños! Ella es mi hermana Maite. Con mucho esfuerzo y ayuda del banco, arrancó una pyme de membrana para techos. Toma, te va a venir bien. Te va a venir. Ella es mi sobrina Cata, la influencer de la familia. Poné trompita, sí. No tiene muchos seguidores, pero ahorra tanto con puntos quiero que vive de canje. Ahí viene, bien. Decime que te encantó. Es Felipe, el hermano de Claudia, y Santi, su pareja. Sacaron un adelanto de sueldo en Galicia para comprar un regalo. ¿Te acordás que querías un LED 50 pulgadas? 50 pulgadas de LED. Justas. Mi amor, se me derrite la torta. Perdón. Para mi familia y para vos también. Galicia. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias manteniendo tu boca fuerte desde la base. ¿Entonces esto me dará más seguidores? ¡Totalmente! Nueva Colgate Total 2 encías reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. Comunidad de Negocios. José del Río y los mejores especialistas te adelantan los temas que van a marcar la agenda de la semana. Los domingos a las 22 en La Nación Más. La pandemia no pasó. Sigamos cuidándonos también de la gripe y la neumonía. Si tenés más de 65 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacunate contra la gripe y la neumonía. Recordá que tenés que esperar al menos 14 días entre las dosis de la vacuna contra el coronavirus y las vacunas contra la gripe y la neumonía. Te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Es un mensaje de la SABE. I was made for loving you, baby. You were made for loving me tonight. Esas nueces están a punto de convertirse en miles de partículas de comida que pueden ingresar debajo de su prótesis dental. Por suerte, el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado tiene un nuevo pico de precisión que distribuye el adhesivo de manera uniforme, bloqueando hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Así, Miguel puede comer con confianza. Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado. Dejemos que la pasión nos siga a todas partes. Hagamos que los visitantes se sientan en casa. Vayamos a cada pelota como si fuera la última, pero jugando limpio, sin contacto. La Conmebol Copa América 2021 llega para inspirarnos una vez más. Mastercard. Si tus encías sangran con el cepillado, podrías tener problemas de encías y con el tiempo avanzar hacia algo peor. Mal aliento, retracción de encías. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax Complete Protection Extra Fresh. Ofrece 8 beneficios para encías sanas y dientes fuertes. Ahora con sabor refrescante. Este
Este sábado 3 y domingo 4, en Changomás y Walmart, le damos pelea a la inflación. 15% de descuento en el acto en toda tu compra. Y si preferís tarjetear, llévate todo lo que quieras en 3 cuotas sin interés. Aprovecha esta promo que acumula con todas las promos vigentes. Gánale a la inflación y estira tu aguinaldo. En Changomás y Walmart, estamos de tu lado. Acá estamos. Tal cual lo prometido, les quiero presentar al doctor Francisco López Jiménez de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, que ha tenido la gentileza de aceptar una entrevista. Es gente que por supuesto está sumamente ocupada, así que le agradecemos muchísimo, Francisco, de todo corazón, desde Argentina, Mariana, Roberto, el equipo de producción, y le agradecemos también a Fernanda Melaj, que hizo la intermediación, por aceptar esta propuesta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Francisco, buenos días. Mi nombre es Roberto Debac, vengo del mundo de la infectología pediátrica y en los últimos años también estuve relacionado con la tecnología y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Pero siempre miré a la inteligencia artificial y me interesé en algunas cuestiones en COVID de las experiencias que iban teniendo, pero nunca pude profundizar. Es decir, me gustaría que si por favor nos puede contar qué es esto de la inteligencia artificial aplicada al COVID. Sabemos, pero creo que quienes lo trabajan pueden explicarlo mejor, así que le pediría primero esta definición del rol de la inteligencia artificial y qué es la inteligencia artificial. Claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes. La inteligencia artificial es básicamente el proceso de enseñarle a las computadoras a que aprendan. No solamente que hagan cosas automáticas o que hagan robótica o cosas así. Es que la computadora aprenda, es decir, que cada vez que se equivoque, la computadora la próxima vez es menos probable que cometa el mismo error. Es básicamente el concepto de inteligencia, por así decirlo. Y lo que hace la inteligencia artificial es de que expande nuestros horizontes de cómo resolver problemas, en este caso problemas de diagnóstico y cómo encontrar a los pacientes que están con infecciones de COVID. Les voy a explicar, les puedo brevemente decir. Sí, por favor. Sí, por favor. Nosotros aquí en la Clínica Mayo. Un problema que todos sabemos con esta pandemia es el diagnóstico. Entonces, depende uno de una prueba diagnóstica que puede tomar minutos, puede tomar días en tenerse los resultados. Y al mismo tiempo, una necesidad urgente de poder encontrar las personas infectadas o de otra manera, aquellos que están libres de la enfermedad para que puedan viajar sin problema, subirse a un avión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entrenar el electrocardiograma, que es un aparato que, como muchos saben, sirve para diagnosticar problemas del corazón, básicamente. Pero se sabe que los electrocardiogramas pueden detectar cosas muy sutiles que el ojo humano no puede ver. Y al mismo tiempo sabemos que el virus del COVID penetra las células del corazón, aún en personas que no lo reflejen o no expresen la enfermedad. Entonces lo que hicimos fue entrenar el electrocardiograma, entrenar las computadoras con muchísimos miles de datos de electrocardiograma de personas con COVID y también de personas sin COVID. Entonces la computadora aprendió lo que se ve en una persona que tiene el COVID y lo que se ve cuando no lo tiene. Y de esa manera puede detectar patrones muy sutiles que si uno le enseña el electrocardiograma a un experto cardiólogo, ¿qué ves aquí anormal? Puede decir nada, es normal. Exacto. Y la computadora dice, yo veo que tiene COVID. Entonces... O sea, en este caso, la inteligencia artificial de lo que aprendió es descartar que tenga enfermedad cardíaca si tiene COVID o descartar si tiene COVID específicamente. Sí, en este caso fue específicamente para tratar de encontrar al sujeto que lo más probable no tenga COVID. Perfecto. El objetivo específico de le llamamos algoritmo, que es como el proceso que la computadora sigue para responder esta pregunta específica. Por supuesto que el
nos ha ayudado por más de 100 años a encontrar enfermedades cardíacas, pero aquí nos está ayudando a encontrar una infección que puede o puede no estar manifestándose con problemas del corazón, aun cuando no tiene ningún problema del corazón el paciente, parece ser que encuentra el que tiene y el que no tiene COVID. Pero Francisco, enfatizo en encontrar el que no tiene, perfecto, porque el algoritmo no es perfecto, entonces es más probable que si dice que está libre de COVID, está libre. Lo más probable es que no tiene COVID. Exacto. Si dice que sí tiene COVID, no es una certeza, no es una prueba confirmatoria, pero por lo menos nos ayuda a detectar al que está libre de la infección. O sea, el tema es predictivo o negativo, digamos. Lo que hace es descartar la enfermedad. Inteligencia artificial, para ustedes inteligencia artificial es tomar una gran computadora, cargarla con la mayor cantidad de datos posibles provenientes de pacientes, que la computadora identifique hasta los detalles más mínimos o íntimos y nos devuelva la información diciendo, bueno, cuando ustedes vean este patrón en el electrocardiograma, este señor no tiene COVID. Ahora yo le pregunto, porque el virus del SARS-CoV-2 provoca efectos cardíacos casi igual a los que puede provocar el virus de la influenza, el virus de la gripe, o el virus del resfriado común, o el virus de otras enfermedades también virales. ¿Cómo hace la diferencia la inteligencia artificial para saber si eso es COVID o no es COVID? Muy buena pregunta. De hecho, nosotros no tuvimos información disponible en estos 25,000 sujetos si tenían también otra infección. Claro. Pero es por supuesto probable que lo que el electrocardiograma está detectando es una infección viral y que en algunas ocasiones a lo mejor no se trataba de COVID, pero era otro tipo de infección. Yo siento que la aplicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial depende mucho de la circunstancia donde se usan. Por ejemplo, en este caso, este algoritmo parece ser particularmente útil en medio de una pandemia donde prácticamente una persona que tenía fiebre, tos o que se sentía mal, era COVID, claro. En muchas ocasiones lo más probable es que tenía COVID, más que otra cosa. Entonces, pero eso es un punto muy importante porque la computadora aprende patrones, pero si hay otras cosas que generan los mismos patrones, la computadora entonces puede dar un diagnóstico equivocado o puede dar una señal equivocada. Ahora, la computadora, ¿qué tal, Francisco? ¿Puede también generar, además de diagnóstico, la inteligencia artificial puede generar soluciones a ciertas enfermedades o solamente diagnosticar? Claro que sí, muy buena pregunta porque en realidad los límites de la inteligencia artificial no los hemos visto, porque nos está ayudando a encontrar sujetos que se benefician más con cierto tratamiento, sujetos que no se benefician con tal tratamiento, cuando antes de esto pensábamos que todos se beneficiaban igual. Entonces nos está ayudando a encontrar la gente que más se beneficia de tratamientos. Se está ayudando también a encontrar ciertas asociaciones que ayudan a los investigadores a entonces buscar si esa asociación puede llevar a un tratamiento especial. Entonces, y también, Francisco, para la medicina de precisión. Es decir, hoy también estos algoritmos, no sé si ustedes también seguramente tienen mucha experiencia en oncología. Es decir, la inteligencia artificial, cómo puede ayudar al oncólogo a decidir qué tipo de tratamiento, quimioterapia tenga. Definitivamente. Hay un concepto muy interesante en inteligencia artificial que se llama el gemelo digital. Y es un concepto muy interesante porque piensen que la computadora puede recrear a una persona que no existe, pero lo recrea en base a toda la información que tiene, digamos, de Juan Pérez. Entonces, la computadora recrea toda la manera que Juan Pérez responde a medicinas, etcétera. Pero entonces se puede encontrar una persona que tiene prácticamente las mismas características que Juan Pérez. Entonces la computadora puede jugar con cómo o preguntarse cómo va a responder este paciente en base a cómo responde el twin o el gemelo digital. Es un concepto muy fascinante porque absolutamente. es posible que en el futuro lo que vamos a hacer es tener cada quien nuestro gemelo digital y antes que experimenten con la medicina conmigo,
vamos a ver qué pasaría con este gemelo virtual. Y si responde bien, entonces denme la medicina, porque si no responde bien, ¿y para qué lo intenten conmigo? Francisco, a ver, el trabajo que está mencionando Francisco está publicado en los Proceedings de la Clínica Mayo, para quien quiera, por supuesto, buscarlos, para quien quiera consultar. Queremos agradecerle a través suyo también al doctor, el profesor Paul Friedman, que es el jefe, el director de su departamento, y realmente para nosotros ha sido muy interesante. Lo que quiero es despedirlo con una pregunta, primero con una propuesta, porque usted también es un experto en obesidad. Estuve mirando su currículum y realmente este es un tema que nos interesa muchísimo, obesidad y COVID. Si usted puede en otra ocasión, el sábado próximo, contarnos cuál es su experiencia al respecto, se lo voy a agradecer mucho. Y la pregunta con la que quiero despedirlo es esta. A ver, yo hoy, después de haberlo escuchado, le hago un electrocardiograma a un enfermo de COVID y a una persona sospechosa de COVID y puedo descartar que lo tenga o no vía un electrocardiograma. Sí, la respuesta es con bastante exactitud, sí se puede descartar. Bastante probabilidad. Muy bien, 99% de probabilidades, dice su trabajo. Realmente es una maravilla. Es decir, les recuerdo que la información provino de 14 países diferentes, la información que aportaron a las computadoras para poder llegar a esta conclusión. Francisco, muchas gracias. La verdad es que fue un placer. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un gusto. Maravilloso. Saludos. Muy bien. Muy bueno. Bueno, gracias. Fue el profesor Francisco López Jiménez de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, un lugar maravilloso. Maravilloso. Cuando yo estuve ahí, estaba internado en la Aga Khan, para que tengan una idea. Bueno, vamos a las comidas. Me voy, ¿eh? Charlie, ¿dónde? Charlie está distraído. Ahí va. Bueno, acá. Vamos a comidas que pueden disminuir el colesterol. A ver. Porque saben ustedes cuáles son las que aumentan el Esto me colesterol. interesa de los pies a la cabeza. Ay, Dios mío. Bueno, consejos para una buena alimentación para disminuir el colesterol. Chocolate negro, 70 a 90% de cacao. Si se atreve con el 100%, allá usted, pero desde el 70 para arriba, 70 a 100% de cacao, disminuye el colesterol. Por supuesto, en una dosis, en una cantidad moderada. ¿A usted le gusta el chocolate negro? Sí, me gusta mucho el chocolate. Pero de negro, todo tipo. Negro y no tan negro. No, entonces, chocolate con leche no, esto seguro. Bueno, a mí me gusta más el chocolate con leche. Tengo Pero bueno, problema. Pero ahí está. Bueno, usted no tiene problema de colesterol, pero para Roberto, que sí los tiene, chocolate negro, o sea, exclusivamente. Riquísimo, aparte riquísimo, más del 70%, y uno de los mejores chocolates, el chocolate negro de Latinoamérica, es el venezolano. Cantidad. Yo digo, para mí el belga es el mejor del mundo. No, de Latinoamérica, el Latinoamérica. mejor, y la comunidad venezolana de Argentina lo va seguramente a reconocer. Una barrita. Nada una más. barrita chiquita, sí. No, una no esa barra una grande, tirita. una No, chiquita. esto es medio kilo de chocolate. Sí, A ver, la siguiente, lo puso Lucía porque le gusta el chocolate negro. Las paltas. Las paltas que tuvieron durante mucho tiempo pésima fama, porque alguien interpretó mal la composición de sus ácidos grasos. Claro. Realmente es una fuente maravillosa de ácidos que disminuyen el colesterol, especialmente el colesterol malo. Una palta por día, 3 veces por semana, por supuesto, no mucho más que esto, 2 veces por semana. Media por día. Ahora hay palta por día. Estamos en la estación de paltas, por todos lados. Así que, y es exquisita, en sanguchitos, como usted, después les voy a dar la receta. Hay unas buenas, un pan untado a la Untado, mañana, en vez de con exquisito. manteca, con palta. Usted come eso, me como contó. eso a la mañana. Sí, el desayuno. Bueno, buena idea. Con un té verde sería fantástico. Y señoras y señores, el vino tinto. Perfecto. Resveratrol tiene una serie de antioxidantes y además una copa por día, en el caso de los varones, media copa por día en el caso de las mujeres, ¿Por qué? porque tenemos hígados diferentes. Pero si yo mido casi 1,80. Pero su hígado no mide un 80. No, su hígado, o sea, según femenino o masculino, el hígado es diferente. Sí. Mirá vos. Ustedes tienen un problema para metabolizar el alcohol, por ese motivo tienen menos tolerancia al alcohol. Eso no es una mujer en particular, es un tema de género, es una diferencia de género. El hombre tiene más resistencia contra el alcohol, aunque no parezca a veces, pero más resistencia. Insisto, una copa de vino tinto, la marca se la va a dar Mariana. No le voy a dar la marca. Bueno, porque no importa la marca, siempre que sea bueno. Esta semana se ha hablado mucho de nuestro invitado y del programa, así que le damos la bienvenida si ya está en línea a Santiago Neme. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
Bueno, qué semana movida comunicacional, pero nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a directamente al tema, porque creo que el tema de la semana es un tema muy importante que tiene que ver con, bueno, nuevamente con las variantes y qué está pasando ahí en los Estados Unidos. Sí, hola, ¿qué tal? Lindo estar con ustedes. Sí, las variantes son preocupantes. Como estábamos hablando hace unas semanas, es un tema que preocupa sobre todo en el no vacunado, ¿no? Y sobre todo en el no vacunado con 2 dosis. Y lo que estamos viendo es que la variante Delta, por ejemplo, está subiendo en prevalencia en todo Estados Unidos. Para repasar, me parece que es bueno recordar que una variante es un proceso de adaptación que todo virus pasa, y es una cosa que es muy común en la mayoría de los virus, y es ese proceso de mutaciones o cambios en la estructura del virus que son en general pequeños, pero tienen significancia diferente dependiendo del lugar de esa mutación, y es como Claudio muchas veces nos mostró esas gráficas con los distintos sitios, y también con las mutaciones vemos también algunos cambios en la presentación del paciente. Ustedes estaban hablando de menos olfato. También estamos viendo que en realidad, si bien hay más casos de la variante Delta, no termina necesariamente en hospitalización. Estamos viendo más casos en jóvenes, pero por supuesto los jóvenes se vacunan menos. Entonces, digamos, hay que ver bien los datos, ¿no? Vos sabés que hoy a la mañana temprano, Santiago Pulat me mandó unas gráficas por WhatsApp y qué pasaba en el mundo. Y son 3 gráficas muy buenas, porque en el mundo está apareciendo una tercera ola o un aumento general, pero a esa misma ola de incremento no está aumentando la mortalidad. O sea, eso es un buen dato. Sin la internación. Sin internación. ¿Pero por qué no aumenta la mortalidad? Porque ya estamos preparados para contenerla. Por múltiples factores, pero se lo preguntamos a Santiago. Mi impresión es que es una variante de menos mortalidad, de menos poder inflamatorio. Bueno, pero Santiago me lo puede explicar mejor seguramente. Daría la impresión, estoy de acuerdo, Roberto, nosotros no estamos viendo un aumento de casos en el hospital, no estamos viendo un aumento en las terapias intensivas. Lo que sí lo venimos repitiendo hace mucho, el 100% de todos los hospitalizados en nuestro hospital no están vacunados con ninguna dosis, ¿no? Entonces ese es el problema que tenemos, pero la muerte no está subiendo, la hospitalización en Estados Unidos en terapia intensiva tampoco está subiendo, pero tenemos una gran proporción de gente que no está vacunada. Santiago, entonces, sí. ¿Cuánta gente que tiene vacunación incompleta termina internada con la variante Delta? Porque lo que nos llama la atención es que hoy en Gran Bretaña el 95% de la circulación es variante Delta, en Italia el 28% es variante Delta, están 92 países en el mundo, realmente, y afecta a mucha gente, y hay un pico, como decía Roberto, hoy en Europa que alarma, pero la verdad es que no aumentan las internaciones de manera drástica, ni aumentan las muertes. El tema es, ¿qué pasa con la gente que tiene media dosis de la vacuna aplicada? Y con la gente de media dosis tiene un nivel de protección, y también tenemos que recordar que en la sintomatología tenemos también el lugar del barbijo, ¿no? El rol del barbijo en bajar esa exposición para la persona. Entonces hay muchos componentes. Exacto. ¿No? Si bien entonces, si no te vacunas porque sos reticente a la vacuna, tampoco posiblemente creas mucho en el barbijo. Y entonces es lo que decís vos, entonces, la pandemia del no vacunado o el semiciencia, porque en los Estados Unidos hay varios componentes. Está la anticiencia, el semiciencia, el semivacuna, el semi-antivacuna y claro, los terraplanistas, el QNM, etcétera. Entonces ahí ese grupo del 30% de Estados Unidos, en el cual se está produciendo la pandemia de Delta, es, como dice Santiago, son múltiples factores. Pero bueno, en nuestro caso, que tenemos primera dosis solamente, ¿no? Tenemos que complementarlo entonces con todos los demás cuidados hasta que recibamos esa segunda dosis o esa combinación de vacunas, ¿no?
Totalmente, Mariana, y hay una controversia también en Estados Unidos. Hay locales donde están todavía teniendo mandatos para barbijos en lugares interiores, en Estados Unidos y en lugares donde hay gran proporción de vacunados. ¿Por qué? Porque estamos viendo, pero sabemos que de todas las personas vacunadas, del 100% que están totalmente vacunados en Estados Unidos, menos del 1% termina en el hospital, y esas personas son absolutamente la gran mayoría no vacunados ni siquiera con una dosis. Pero no quiero confundir, las 2 dosis son muy importantes acá. Y por suerte la Argentina se ha reducido de 12 semanas a 8 semanas, están viniendo vacunas, eso era lo que vos decías, y esto nos da tranquilidad. Santiago, la única excepción, Claudio, si me permitís, hay datos de la vacuna Johnson & Johnson ahora, que acaban de publicarse, que con una dosis de esa vacuna hay una respuesta bastante aceptable con respecto a la variante Delta. Es la única excepción de una dosis. Bueno, pero esa vacuna está diseñada para una dosis. Y esto es tan importante también, para darle también una tranquilidad a muchas consultas que tenemos, que los pacientes que tenían, o personas que se fueron a vacunar a los Estados Unidos con Janssen & Janssen y que tienen una sola dosis y quieren administrarse otra vacuna. Bueno, vale la estos pena. datos recientes que cuenta Santiago son súper importantes porque tienen un poder neutralizante, una dosis a la variante Delta. Así es. No, preguntaba eso sobre la CanSino, que quedó en el medio de la conversación. También Roberto. la CanSino tiene eficacia, ¿no? Bueno, la CanSino... No hay pruebas todavía, pero seguramente por analogía pero debe ser seguramente igual. se van a generar. Esto es lo que dice Santiago, es muy reciente. Sí. Santiago, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y contamos con vos, ¿no? Como casi siempre. Muchas gracias y siempre un gusto. Gracias. Que disfrutes de la compañía de tu madre, que está de visita. Mandale un beso de nuestra está parte. abajo escuchando. Y no es por obsecuente, te lo digo con cariño. ¿no? Por supuesto. Yo quería decir a la gente que esta amistad ya va de muchos meses, y Claro, mucho por contacto, y es realmente honesta y franca. Muchas así gracias. que yo les agradezco Muchas la gracias. celebración y la verdad que me puso muy feliz. Te mandamos Muchas un gracias. fuerte abrazo. Gracias. Muy Saludos bien. a la familia. Gracias. Completa. Consultas, Mariana. Vamos con consultas de la gente. Nuestra última consulta del día de hoy, a ver cuál es, la ponemos en pantalla. Bueno, ahí tiene que ver con, quiero saber, siendo inmunodeprimida bajo tratamiento de azatioprina y azacortid, Sí. ¿puedo vacunarme? En caso afirmativo, ¿cuál sería recomendable? Y padezco además miastenia grave, ¿no? Y les y blas, a ver qué es lo que más dice ahí. Bradiarritmia. Bueno, por supuesto siempre tiene que consultar con su médico. Claro. Ninguna de estas enfermedades tiene ninguna contraindicación para que pueda administrar cualquiera de las 3 vacunas que están en Argentina. Pero como a veces algunas debilidades musculares, cuando uno se da una vacuna, tiene dolor muscular, puede incrementarse esa debilidad. Pero todas estas vacunas pueden administrarse sin problemas. Tenemos un pequeño video, ¿no? Al final. Sí, tenemos un encuentro de A ver. una pareja que Claudio decía que qué suerte que se encontraron, Sí, ¿no? Después que de 9 meses de estar me separados, pone los tan dos contento. padecieron COVID, que tuvieron cada uno internado en distintos lugares y de repente volvieron a encontrarse y queremos compartir con ustedes Ojalá estas sean imágenes. muchas de estas imágenes las que veamos. Además que el amor no tiene edad, ¿eh? Miren, No. miren esta demostración de Ni amor. límites. Ni límites, así Ahí va. que queríamos compartir eso con ustedes. Vamos a ir ¿Damos? viendo las imágenes. Play, como dice Eduardo. Play. Vamos, play. Ahí va. Mira, por favor, mira la expectativa de él, ¿eh? Y ese ramo de flores conmovedor. Vas a ver cómo se abrazan ahora. Qué ganas tenían de ver. Y ella toda muy coqueta, muy bien arreglada. Sí, él tampoco. Flores rojas de pasión. Se besan. Se aman. Están muy emocionados, Bueno, muy bien. Los Qué reencuentros. Qué lindo, qué Qué lindo. lindo, Ojalá en que serio. estos encuentros sean cotidianos, pero que terminen rápidamente la pandemia y que no haya que ver estas imágenes, aunque esta imagen es absolutamente... A veces ayuda a valorar más lo que uno tiene, ¿no? Y no, quizás no ha tenido
oportunidad de hacerlo. Cuando uno se separa de alguien, ¿no? Valora un poco más todo. Bueno. No sé, no está de acuerdo. No, sí estoy de acuerdo. No, estaba fijándome la hora. Nada más que eso. Perfecto. No, nada. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Espero que hayan sacado provecho de este programa. Continuaremos haciendo lo posible para que el próximo sea mejor. A veces lo logramos y a veces, por supuesto, no. Pero que el intento lo hacemos, no le quepa a usted absolutamente ninguna duda. Así que Mariana, despídase porque la gente está esperando que lo haga. Bueno, nos vemos entonces esta tarde, 19:30, ¿no? Ese es el horario, 19:30 esta tarde, pero también todos los sábados a las 12 en el estreno de Más Salud. Y en las redes, ¿no? En las redes todo el tiempo, porque estamos publicando en Twitter y en Instagram, y ustedes por ahí también nos pueden escribir, nos pueden hacer las consultas. Seguramente van a poder ver en un Zócalo cuáles son las direcciones y bueno, esperamos sus consultas, esperamos sus comentarios y vamos a estar compartiendo también algunas notas importantes que tuvimos hoy en las redes en los próximos días. Nos vemos el próximo sábado.